Bienvenidos sean a este espacio virtual. En este módulo compartiré las iniciativas orientadas a mujeres rurales en el marco de la Ley 5446 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales. En este sentido, el Ministerio de la Mujer es el órgano rector para el cumplimiento de dicha ley. Trabajamos de manera articulada con 33 instituciones del Estado que conforman la Comisión Interinstitucional para la aplicación de la ley, con las asociaciones de mujeres rurales, las academias y las agencias cooperantes. El objetivo general de la política, conforme lo establece la ley en su artículo 1, es promover y garantizar los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres rurales, fundamentales para su empoderamiento y desarrollo. Tiene además los siguientes objetivos específicos: garantizar a las mujeres rurales el acceso y uso de servicios productivos, financieros, tecnológicos, mediante planes, programas y proyectos. Institucionalizar la perspectiva de género en todos los sistemas y procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación de leyes, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos, servicios de las instituciones públicas. Así también, promover los derechos políticos y culturales de las mujeres rurales y su empoderamiento. Proponer modificaciones en las legislaciones que involucren al sector de mujeres rurales. De esa manera, salvaguardando el acceso a los servicios, la tierra, el crédito, la asistencia técnica, la comercialización, mercados, educación técnica, desarrollo empresarial y ambiental. Asimismo, fortalecer las capacidades de las unidades de género o mecanismos de género similares de los organismos gubernamentales a nivel central, departamental y municipal. Implementar mecanismos de consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Estos objetivos específicos forman nuestra base a fin de planificar de manera coordinada con las 33 instituciones del Estado que conforman la CIAL, con las asociaciones de mujeres rurales, las academias y las agencias cooperativas, para dar cumplimiento a la ley y obtener los resultados que más adelante les estaré compartiendo. Como antecedente, quisiera comentar brevemente que como institución rectora para el cumplimiento de dicha ley, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y con las demás instituciones públicas de Estado paraguayo, conformamos la Comisión Interinstitucional para la aplicación de la Ley 5446, CIAL, y su decreto reglamentario número 3678 del año 2020. La construcción de la política se elabora en el marco del proyecto Impulsando el Empoderamiento de las Mujeres Rurales en Paraguay, tendiente al fortalecimiento de la seguridad alimentaria nutricional, ejecutado por el Ministerio de la Mujer con la cooperación técnica de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esta comisión tiene como misión desarrollar la estrategia país y su plan de acción quinquenal, basado en 5 ejes estratégicos: construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales, perspectiva de género institucionalizadas, servicios públicos eficientes, asociatividad y liderazgo de las mujeres rurales y mecanismo de participación ciudadana, que apunta al empoderamiento de las mujeres rurales, coordinando con 33 instituciones del sector público,
a fin de implementar la perspectiva de género en la gestión de las políticas públicas destinadas a las mujeres rurales. Estas instituciones tienen responsabilidad de cumplimiento del sector rural en cumplimiento al artículo 17 de la ley, con una hoja de ruta definida. Como resultado, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, en el 2024 hemos presentado el 9º Informe Nacional de Aplicación. En cuanto al periodo de implementación, la política cuenta con una estrategia país de aplicación de la Ley 5446 y su plan de acción quinquenal, con periodos vigentes desde el año 2018 al 2023 y actualmente desde el 2024 al 2029. La misma fue implementada en diferentes niveles. En cuanto a la construcción, la política implicó el desarrollo de actividades en los niveles institucional y rural con más de 3.000 personas, 2.986 mujeres rurales y 120 hombres, con el objetivo de contribuir a la elaboración de una política específica para mujeres rurales alineados al Plan Nacional de Oportunidades. A nivel territorial, el Ministerio de Agricultura y Ganadería trabajó en 14 departamentos del país, con 800 mujeres asistidas por la Dirección de Extensión Agraria, para conocer las demandas de las mujeres rurales en relación a su situación como ciudadana y productora rural. Posteriormente, en el 2012, se concretó el anteproyecto de ley. Fue presentado al Congreso Nacional en el 2013 y promulgada el 20 de julio del año 2015. Se cuenta además con un instrumento técnico estratégico de gestión institucional articulada para la implementación de la ley, que plantea un conjunto de acciones coordinadas y una hoja de ruta para fortalecer las capacidades institucionales, desarrollar planes de intervención integral y lograr la aplicación efectiva de la ley. Esta estrategia plantea un horizonte temporal de 5 años en el marco de 5 ejes estratégicos: construcción y fortalecimiento de capacidades institucionales, perspectiva de género institucionalizada, servicios públicos eficientes, asociatividad y liderazgo de las mujeres rurales y mecanismos de participación ciudadana, que apunta al empoderamiento de las mujeres rurales con sus respectivas etapas de implementación, instalación y desarrollo, fortalecimiento y consolidación. En referencia a la instalación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento de Aplicación de la Ley, diseñamos una propuesta de sistema de gestión para la participación de instancias de la sociedad civil, que tiene como objetivo ser un espacio permanente de diálogo, participación y coordinación entre el Estado y la sociedad civil. En este marco, se crea un registro de organizaciones de la sociedad civil que se constituye en una base de datos de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática mujeres rurales, para la generación de espacios de articulación y participación que faciliten la información, la consulta y la incidencia de dichas organizaciones. Como resultados de su implementación, me complace compartir algunos de ellos. La socialización de la Ley número 5446, Políticas Públicas para Mujeres Rurales a nivel país, a través de fortalecimiento de capacidades de organizaciones de mujeres rurales y de instituciones públicas. Construcción y aprobación de la estrategia país y su plan de acción quinquenal aprobado en el marco de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley, CIAL. Instalación de la Comisión Interinstitucional de Aplicación de la Ley
que cuenta con el reglamento interno de funcionamiento. Herramienta de fortalecimiento de capacidades de las instituciones que integran la CIAL y de organizaciones de mujeres rurales. Decreto reglamentario número 3678 del año 2020. El Plan de Acción Económica y Productiva para Mujeres Rurales. La propuesta de mecanismo de participación para la creación de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento como instancia de cogestión y empoderamiento. Mujeres rurales capacitadas sobre la ley con intercambio de experiencia para propuesta de mecanismo de participación denominado Ñemonguetá con mujeres rurales en todos los departamentos del país. Y la presentación de los informes nacionales de aplicación de la ley. Ya a hoy del 1 al 9º informe. En conformidad a la ley de cara ya al 10 años de la vigencia de la ley. También transversalizamos esta ley en las siguientes instituciones. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que cuenta con una política de igualdad de género e intercultural del sector público agrario. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social cuenta con un Plan Nacional de Empleo. El Ministerio de Ambiente, a través del Plan Nacional de Género ante el Cambio Climático y Proyecto Paraguay Más Verde. El Instituto Paraguayo de Artesanía en su Plan Nacional de Artesanía. El Ministerio de Economía y Finanzas en el Proyecto PROESA, Pobreza, Reforestación, Energía Sostenible y Cambio Climático. Hemos recorrido un largo camino en la implementación de la Ley 5446, fortaleciendo la institucionalidad, generando políticas públicas con enfoque de género y empoderando a las mujeres rurales a través de alianzas estratégicas con instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y cooperantes internacionales. Invitamos a todas las instituciones del Estado, a la sociedad civil y a la cooperación internacional a seguir trabajando de manera conjunta para garantizar los derechos de las mujeres rurales y construir un Paraguay más equitativo y sostenible. El empoderamiento de las mujeres rurales es fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Juntos, juntas, podemos construir un futuro donde todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar. Muchísimas gracias por la atención, audiencia. Hola a todas y a todos, sean muy bienvenidos a este espacio virtual. En esta ocasión estaremos abordando las consideraciones generales en temas relacionados a mujeres indígenas. Para esto, hemos propuesto los siguientes objetivos, tanto general como específicos. Dar a conocer la realidad de las mujeres indígenas, sus desafíos, aportes y derechos con el fin de generar la conciencia y sensibilizar sobre la situación de las mismas. En los específicos, definir los conceptos de mujer indígena, interculturalidad, comunidad y cosmovisión indígena. Informar sobre la diversidad cultural de los pueblos indígenas, concientizar sobre la violencia de género que sufren las mujeres indígenas y valorar el papel de las mujeres indígenas en la defensa de sus territorios. A continuación, pasaremos a dar un breve repaso de los siguientes conceptos. Mujer indígena es una figura clave para comprender la diversidad cultural y la lucha por los derechos humanos en el mundo. Su historia, su presente y su futuro están estrechamente vinculados a la defensa de sus territorios, la preservación de sus culturas y la construcción de sociedades más justas y equitativas. La mujer indígena
Es mucho más que una simple etiqueta, es la encarnación de una rica historia, cultura y cosmovisión. Representa un puente entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad. Su papel es fundamental en la preservación de sus comunidades y en la lucha por sus derechos. La mujer indígena suele tener una profunda conexión con la tierra, los animales y los elementos naturales. Esta conexión se refleja en sus prácticas agrícolas, medicinales y espirituales. Además, son guardianas de las tradiciones, los conocimientos ancestrales y las lenguas de sus pueblos. Transmiten estos saberes de generación en generación. Interculturalidad es la interacción respetuosa entre las culturas distintas, basada en el reconocimiento de la diversidad cultural y en que ninguna es superior a otra. Tiene por finalidad favorecer el diálogo, la convivencia social en el marco de los derechos humanos. Una actitud de respeto y confianza para interrelacionarse con miembros de diversas culturas en un diálogo armónico, aceptando la diversidad, la cosmovisión, las costumbres, las formas de pensar y de actuar. Comunidad indígena. En el Paraguay, las comunidades indígenas adquieren una personería jurídica por medio de un decreto presidencial y son inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Se las denomina el grupo o conjunto de familias indígenas, clan o grupo de clanes con cultura y un sistema de autoridad propios, afincadas o no en una determinada superficie territorial propia o ajena que se identifica con un modo de ser, una cultura, un idioma, organización social propios. En lo que respecta a la cosmovisión indígena, conforman los saberes colectivos de la propia cultura, como la mitología, las leyendas, los cuentos, los signos y símbolos. Se trata de la forma particular en que ven su mundo. Se instala en la sabiduría acumulada por siglos, transmitida de generación en generación. Saberes especializados sobre el nacimiento de los niños y las niñas, las plantas medicinales, la medicina, la caza, la pesca, la astronomía, la mitología, la espiritualidad, el arte, la historia, la literatura oral, la matemática, la arquitectura, la resolución de conflictos, la organización política y la recreación. El tiempo para los pueblos indígenas es cíclico, está vinculado a los fenómenos de la naturaleza, al ciclo vital, al ciclo astral, al ciclo agrícola, al ciclo ecológico. Instrumentos internacionales que protegen los derechos de las mujeres indígenas. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, este tratado internacional fue ratificado por Paraguay, establece un estándar mínimo para la eliminación de la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos de la vida. Si bien se aplica a todas las mujeres, tiene implicancias directas a las mujeres indígenas, quienes enfrentan formas particulares de discriminación. Esto fue ratificado por ley número 1215 en el año 86. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. Este tratado regional define la violencia contra la mujer y establece las medidas para prevenirla y sancionarla y erradicarla. La violencia contra las mujeres indígenas es un problema grave y este convenio ofrece un marco legal para abordarlo. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Paraguay es signatario de esta convención, la cual se traduce en la Ley 2128 del año 2003. Sostiene en su artículo 5 que los Estados partes se comprometen a prohibir
y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos políticos, en particular el de tomar parte en elecciones, elegir y ser elegido por medio del sufragio universal e igual, el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel, y el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, aunque se centra en los derechos de los pueblos indígenas en general, este convenio reconoce las particularidades de las mujeres indígenas y establece medidas para garantizar su participación plena y efectiva en la vida económica y social de sus comunidades. Paraguay ratifica este convenio a través de la ley número 234 del año 93. Al respecto, el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es el instrumento jurídico más importante de salvaguarda de los derechos indígenas. Estipula que los pueblos indígenas deben gozar sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía en su artículo 4 y que los miembros de dichos pueblos deben ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país, el artículo 8. En Paraguay se encuentra vigente la Ley 294 del año 94 que ratifica el convenio referencia. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece un estándar mínimo para la promoción y protección de los derechos indígenas en todo el mundo. Reconoce también la importancia de las mujeres indígenas en sus comunidades y la necesidad de garantizar el derecho de las mismas. Pasemos ahora a los planes y políticas vigentes a nivel nacional. Asimismo, el Plan Nacional para Pueblos Indígenas se inscribe dentro del marco de planes y políticas vigentes en el país, donde vincula todas sus acciones con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, como así también con los objetivos del Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Ñaimé-Ponabeta. Dicho plan plantea un abordaje intercultural basado en la construcción del buen vivir donde se articulan ejes, objetivos y lineamientos planteados en este plan, relativos a la reducción de la pobreza y a la generación de condiciones básicas de vida. Asimismo, el Plan Nacional de Pueblos Indígenas articula y armoniza sus acciones con los demás planes y políticas sectoriales vigentes, en particular con el Plan Nacional de Derechos Humanos, el Cuarto Plan Nacional de Igualdad, la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, el Plan de Acción Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y la Política de Igualdad de Género e Interculturalidad del sector público agrario. Desde la perspectiva cultural, la decisión de tomar los valores fundamentales para los pueblos indígenas definidos desde sus cosmovisiones como los valores del plan lo dota de un carácter innovador y profundamente intercultural. Estos valores constituyen un punto de partida a ser ampliado y profundizado para que nos podamos aproximar como sociedad a la enorme potencia de las epistemologías indígenas desde sus saberes. Desde el punto de vista político, el Plan Nacional para Pueblos Indígenas implica la adopción plena del enfoque de derechos en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, practicando la consulta y la cooperación en base a los principios de la justicia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la buena fe. Como herramienta guía de políticas públicas, el Plan Nacional para Pueblos Indígenas aspira a ser de utilidad y lo es de utilidad a muchas instituciones estatales en el cumplimiento eficaz de todas sus obligaciones para con los pueblos, así como a sus comunidades y organizaciones, a los organismos internacionales de cooperación, a las instituciones académicas, a las entidades del sector privado, fortaleciendo una acción colectiva
coordinada, cooperativa y de corresponsabilidad. El Ministerio de la Mujer participó del proceso de construcción del Plan Nacional de Pueblos Indígenas, definiendo también líneas de acción específicamente sobre la protección contra toda forma de violencia y dando cumplimiento a esta línea de trabajo. El Ministerio de la Mujer, con apoyo de UNFA y FIAP, elaboraron el protocolo para el abordaje de la violencia contra las mujeres indígenas y el manual de capacitación para funcionarios públicos en el abordaje de la violencia contra las mujeres indígenas. Asimismo, se cuenta con una alianza estratégica a través de la firma de un convenio marco y un convenio específico entre el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional del Indígena, con el objetivo de combatir e instar a la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas, impulsando el abordaje con la pertinencia étnica intercultural de las instituciones públicas que se encuentran en la ruta de la violencia contra las mujeres. Es también importante mencionar que estos materiales quedarán como material de apoyo adjunto a una guía. Agradezco mucho su atención. Un saludo a todas y todas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de aprendizaje en el marco de la Ley 7239/2024. En esta unidad 3 hablaremos sobre la protección de las minorías. El término minoría se refiere a un grupo de personas que debido a su nacionalidad, etnia, religión, cultura o lengua se distingue de otros grupos poblacionales de su estado o es marginado por ellos. Generalmente, la minoría es dominada por una mayoría y a menudo debe luchar para mantener o desarrollar su identidad. Según la Real Academia Española, la minoría es un grupo reducido dentro de una sociedad que se distingue del resto por características específicas. Puede ser la cultura, es la parte menor de las personas que componen una nación, una ciudad. Las minorías, en este caso referido siempre a nuestro tema, pueden ser las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad, las mujeres y su acceso a la salud, las mujeres y su participación política o su empoderamiento económico. Con el acceso a la educación, las mujeres comenzaron a criticar las discriminaciones legislativas. En ese sentido, en la lucha de la igualdad ante la ley, en el Paraguay hay una larga historia de lucha por la igualdad que forma parte de la igualdad de derechos, pero que se refiere principalmente al establecimiento de leyes y otras normas que instauran la igualdad de derechos y medidas reglamentarias que crean los mecanismos para que el derecho pueda ser realidad. Haciendo un poco de historia y hablando un poco de los antecedentes, podemos recordar que en 1907 Serafina Dávalos se convirtió en la primera abogada paraguaya y en su tesis argumentó por la justicia de igualar jurídicamente a hombres y mujeres. La Constitución Nacional del año 1992 reconoce la plena igualdad entre mujeres y hombres en su artículo 46. El Paraguay fue el último país de la región en conceder el sufragio femenino luego de una larga lucha de grupos feministas. Un 5 de julio de 1961 se promulga la ley número 704 de Derechos Políticos de la Mujer, que previamente había sido sancionada por la entonces Cámara de Representantes. En ese sentido, podríamos ir mencionando muchos avances y con esto nos referimos a que las leyes establecen los aspectos de protección de las minorías para garantizar que las personas pertenecientes a las minorías
puedan ejercer sus derechos sin discriminación, pueda promoverse la participación de las personas de minorías en la vida política, económica, social y cultural del país, y se pueda garantizar que las personas de minorías no sufran desventajas por ejercer o no sus derechos. Al hablar de igualdad de oportunidades, podemos mencionar al politólogo Giovanni Sartori, que nos enseña que la igualdad de oportunidades tiene dos componentes, la igualdad de trato y la igualdad de condiciones iniciales. La Constitución, recordamos nuevamente, que reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en el artículo 46, donde se establece que se debe remover los obstáculos que impidan la igualdad y evitar que se propicien o mantengan discriminaciones. En nuestro país, la protección de las minorías está relacionada con los principios de igualdad, no discriminación y reconocimiento de derechos específicos para grupos vulnerables, como por ejemplo, y como ya hemos mencionado, el artículo de la Constitución Nacional que habíamos hablado en la unidad 1, en líneas generales, sobre todo recordando siempre los artículos que garantizan la igualdad. Es importante recalcar en este punto que el Ministerio de la Mujer es la instancia gubernamental rectora, normativa y estrategia de políticas de género, con autonomía técnica y de gestión, impulsando planes de acción para promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres. La igualdad de oportunidades es un principio fundamental en los derechos humanos y la justicia social que busca garantizar que todas las personas tengan el mismo acceso a recursos, servicios y oportunidades, independientemente de sus características personales, sociales, culturales o económicas. Este concepto implica eliminar las barreras de discriminación que puedan existir debido a factores como género, raza, religión, discapacidad, origen étnico, entre otros. Para la protección de estas desigualdades mencionadas, el Estado toma medidas o políticas públicas en forma macro en los temas de salud. Por mencionar algunos, los programas de gratuidad del acceso a la salud, los programas de gratuidad de acceso a la educación. El Ministerio de la Mujer se encarga de establecer, administrar y gestionar políticas públicas que velan por los derechos de las mujeres. En nuestro país se impulsan planes de acción para promover la igualdad de oportunidades y la equidad entre mujeres y hombres. Es importante recalcar que hace varias décadas las mujeres han venido luchando por la igualdad de oportunidades en los diversos ámbitos de la sociedad. La historia, no solo en Paraguay, ha demostrado el papel trascendental que han tenido las mujeres, pero es momento que no solo sean reconocidas y valoradas por ella, sino que puedan desarrollar su máximo potencial en igualdad de condiciones que los hombres y puedan gozar plenamente de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional. En esta lámina les presento una frase de Serafina Dávalos. Si queremos construir un país verdaderamente democrático en que la libertad, la justicia y la igualdad sean hermosas realidades, debemos empezar por organizar el hogar sobre la base de una perfecta igualdad. Recordemos que Serafina Dávalos, como le había mencionado anteriormente, en 1907 presentó su tesis sobre la igualdad. Históricamente, eso nos permite hoy en día a nosotras poder hablar abiertamente de la lucha de la mujer en estos espacios. En ese sentido, es compromiso del Estado proteger, respetar y hacer cumplir los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres a través del diseño e implementación de políticas y estrategias basadas en el conocimiento acabado de las condiciones históricas y estructurales que generan las desigualdades en nuestro país.
Es importante que podamos recordar que las minorías, ya sean mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o cualquier colectivo, tiene una protección legal a sus derechos, ya que desde la minoría se enfrentan a desafíos como la violencia, la pobreza o la falta de representación política, por mencionar algunos aspectos. Y también existen los mecanismos de protección que las colegas irán desarrollando en cada módulo desde el enfoque de inclusión y responsabilidad del Estado. En conclusión, en este apartado, expliqué sobre las minorías en líneas generales. Vamos a ir desarrollando en cada módulo las consideraciones respecto a cada derecho desde la mirada de la igualdad y la no discriminación, sobre todo recordando que la protección de las minorías es esencial para garantizar una sociedad más justa, equitativa y diversa. Colocar en la memoria de la ciudadanía la lucha por la igualdad de las mujeres paraguayas es un deber y una necesidad de quienes trabajamos en el sector público. A más de recordar el hito, la historia, se trata sobre todo de valorar el proceso y las luchas que nos han permitido alcanzar este momento. La ciudadanía está hecha no solo de leyes, sino principalmente de ejercicio. Se requiere también honrar y mantener en la memoria a quienes lucharon como una manera de fortalecer y profundizar una identidad colectiva asociada a la construcción de la igualdad. Muchísimas gracias. Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual en donde desarrollaremos la unidad 3 del módulo 2, Derecho de Igualdad y No Discriminación entre hombres y mujeres. Les saluda Vanessa Vallao, directora de Programas de Igualdad del Ministerio de la Mujer. En este capítulo hablaremos de algunas consideraciones generales sobre empoderamiento económico de las mujeres. Para empezar, es necesario realizar un repaso conceptual breve para una mejor comprensión del contenido. Entonces, ¿qué entendemos por empoderamiento económico de las mujeres? Este término se refiere al proceso mediante el cual se generan las condiciones para el acceso y control sobre los recursos productivos de las mujeres. Se refiere además a la capacidad de la mujer de participar plenamente en la economía, tomar decisiones económicas y mejorar así su calidad de vida. ¿Qué implica esto? Implica tener acceso a oportunidades de empleo, educación, capacitación, crédito y recursos productivos. Es necesario hacer énfasis que el empoderamiento económico es un proceso que busca que las mujeres tengan igualdad de derechos que los hombres, ya sean económicos y sociales. ¿Esto qué implica? Que las mujeres puedan controlar sus recursos, sus bienes, sus ingresos y su tiempo. Y esto nos lleva al segundo concepto de autonomía económica, que es la capacidad de una persona de generar y controlar sus propios ingresos, permitiendo así tomar decisiones financieras independientes. Un ejemplo claro para poder entender es que una mujer que recibe una capacitación en habilidades digitales accede a un crédito para iniciar un negocio y lograr generar sus propios ingresos, reduciendo así su dependencia económica. Otro concepto fundamental al hablar de empoderamiento económico, especialmente para las mujeres, es hablar sobre brecha salarial, que se refiere a la diferencia promedio en los salarios de hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo o un trabajo de igual valor. Esta brecha se explica por diversos factores, ya sean por discriminación o por una segregación ocupacional, donde las mujeres suelen concentrarse en ocupaciones de menor remuneración, lo que contribuye a la persistencia de la brecha salarial. Ejemplifiquemos un caso práctico donde dos profesionales, María y Juan, ambos graduados en la misma universidad en administración de empresas y con la misma experiencia laboral.
Ambos se postulan para un puesto de gerente en una empresa. Juan es contratado y recibe un salario inicial de 5 millones guaraníes. María, a pesar de tener las mismas calificaciones, es contratada con un salario inicial de 4.200.000. En este ejemplo hipotético, María percibe un salario menor del 16%. Esta diferencia salarial no se justifica por factores como productividad, experiencia o nivel educativo, sino que está directamente relacionada con su género. Pasemos a la siguiente diapositiva, en donde analizaremos datos nacionales. Según datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de una publicación hecha en el 2024, en Paraguay el ingreso mensual promedio de las mujeres es 24% menos que el de los hombres y trabajan menos horas remuneradas, dedicando así más del 60% de su tiempo a los trabajos no remunerados, como los cuidados de la casa, cuidado de algún familiar o de personas en situación de dependencia. Es decir, las mujeres suelen asumir una mayor carga de trabajo doméstico y de cuidado, lo que limita su tiempo disponible para el mercado laboral. En la imagen podemos visualizar datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, en donde nos muestra que el promedio de ingresos mensuales de las mujeres ocupadas de 15 y más años de edad es de alrededor de 2.437.000, 720.000 guaraníes menos que los hombres. ¿Esto qué nos lleva a concluir? Que la pobreza monetaria afecta en mayor medida a las mujeres, tanto en el área urbana como en el área rural, confirmando así el proceso de feminización de la pobreza. En Paraguay, más del 50% de las mujeres viven en situación de pobreza. Según datos de la encuesta permanente Hogares Continua, por cada 100 hombres viviendo en los hogares en situación de pobreza, había 109 mujeres en la misma condición en el año 2022. La dedicación de las mujeres al trabajo doméstico y de cuidados y la inversión de más horas en estas tareas no remuneradas restringen sus capacidades para integrarse al mercado laboral en condiciones de igualdad, limitándola para producir ingresos propios y empleos de mejor calidad y remuneración. Más adelante veremos qué estamos haciendo para poder revertir esta situación a nivel nacional. Hasta el momento hemos revisado el marco conceptual sobre empoderamiento económico, autonomía económica y brecha salarial. Y hemos también revisado algunos datos estadísticos que muestran la situación de las mujeres paraguayas en torno al empoderamiento. Pasemos al siguiente tema. Ahora veamos la conexión que existe entre empoderamiento económico y los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es tan importante esta conexión? La igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mismas no solo son derechos humanos fundamentales, sino que también son esenciales para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible. Es decir, cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres, las sociedades se vuelven más equitativas, prósperas y sostenibles. Entonces, ¿cuáles son los ODS que están totalmente vinculados al empoderamiento económico? Por supuesto, iniciemos con el ODS 5, cuyo objetivo es lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Este objetivo se centra específicamente en poner fin a toda la forma de discriminación contra las mujeres y las niñas, garantizando su plena participación en la vida política y económica y otorgarles los mismos derechos al control sobre sus recursos económicos. También el ODS 1, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza en todas sus formas. La conexión del empoderamiento económico de las mujeres y la reducción de la pobreza es clave, ya que les permite generar ingresos y mejorar así su calidad de vida y la de sus familias. Otro ODS vinculado es el número 2, el cual tiene como objetivo poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Aquí comentarles que las mujeres desempeñan un papel fundamental en la agricultura y la producción de alimentos, por lo que su empoderamiento es esencial para garantizar la seguridad alimentaria y reducir el hambre. Veamos algunos datos más a nivel nacional. En Paraguay, más del 9% de las mujeres, específicamente 9.7%, trabajan en el sector primario, es decir, se dedican a la agricultura, la ganadería, caza y pesca.
El penúltimo objetivo que está totalmente vinculado al empoderamiento económico es el ODS 8, cuyo objetivo es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y el empleo y el trabajo decente. El empoderamiento económico de las mujeres contribuye al crecimiento económico al aumentar la fuerza laboral y el consumo. En Paraguay, el 38% de los hogares están encabezados por mujeres, según datos del INE. En el 2024, la fuerza de trabajo en Paraguay estaba compuesta por alrededor de 3.082.000 personas. De ellas, aproximadamente 63.500 fueron mujeres que ingresaron al mercado laboral. Y por último, el ODS 10, cuyo objetivo es reducir la desigualdad. Y contarles que la brecha de género es una de las desigualdades más persistentes. Según el índice global de brecha, Paraguay tiene una brecha de género del 69.5%. Con este porcentaje, Paraguay se sitúa en el puesto 95 del ranking de brecha de género. En resumen, podemos decir que empoderar a las mujeres contribuye a reducir esta brecha y a construir sociedades más justas. El empoderamiento económico de las mujeres es un objetivo transversal que contribuye a alcanzar la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Al invertir en las mujeres, estamos invirtiendo en un futuro más sostenible, equitativo y próspero para todos y todas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar esta situación? Paraguay ha realizado avances significativos en la implementación de políticas públicas dirigidas al empoderamiento económico de las mujeres. El marco normativo paraguayo contempla diversos instrumentos legales que buscan promover la igualdad y el empoderamiento económico de las mujeres. Entre los más destacados se encuentran la Constitución Nacional, la cual establece la igualdad ante la ley, sin distinción entre hombres y mujeres, lo que implica que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres en todos los ámbitos, incluyendo el económico. También comentarles que la Ley 5446 de Políticas Públicas para Mujeres Rurales y su decreto reglamentario número 3678, reglamentada en el año 2020, consolida los esfuerzos para reducir las brechas de género en el ámbito rural y empoderar a las mujeres de este sector. También el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030 incluye un eje estratégico dedicado a asegurar la participación y el empoderamiento de las mujeres. Además, el cuarto Plan Nacional de Igualdad 2018-2024, aprobado por decreto del Poder Ejecutivo, incluye un eje de derecho específico sobre empoderamiento económico de las mujeres, abarcando diferentes áreas de trabajo como la corresponsabilidad compartida del cuidado, el empleo, el financiamiento y el emprendedurismo. También contamos con la Política Nacional de Cuidados del Paraguay. Esta política fue aprobada en diciembre del 2022 por el Gabinete Social de la Presidencia de la República, previa aprobación del GIPC, que es el grupo impulsor que se encargó de elaborar esta política nacional. La política reconoce y valora el trabajo de cuidado, permitiendo que las mujeres dediquen más tiempo a actividades productivas, como el trabajo remunerado, el emprendimiento o la formación. Actualmente el Ministerio está en proceso de implementación de su primer plan de acción de la Política Nacional de Cuidados. El Plan Nacional de Empleo 2022-2026 contempla objetivos específicos y líneas de acción sobre empoderamiento económico y políticas de cuidado. Este plan también está totalmente vinculado a la Política Nacional de Cuidados y al primer plan de acción. También el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, que va desde el 2023 al 2030. Hace énfasis en el trabajo de cuidados que recae principalmente en las mujeres y la jefatura femenina. Y por último, el Plan Nacional de Pueblos Indígenas contempla áreas estratégicas específicas de acceso a los derechos económicos, culturales y ambientales, promoviendo la participación de las mujeres en estos sectores. Estos son solo algunos ejemplos de abordajes de la temática en las políticas públicas del país. Para finalizar, hacer mención que el empoderamiento económico de las mujeres requiere de una acción coordinada y sostenida por parte de todas y todos, es decir, el Estado, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad. Es fundamental superar los desafíos existentes y fortalecer las políticas públicas para garantizar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres
de participar en la economía y contribuir al desarrollo del país. Más información sobre la temática pueden visitar la página web del Ministerio de la Mujer, www.mujer.gov.pi. Muchas gracias por su atención. Sean todos bienvenidas y bienvenidos en este espacio virtual de capacitación. Hoy hablaremos acerca del módulo 2, unidad 3, denominada Transversalización de las políticas públicas de género en el sector salud. Quien les habla, Nancy Aquino George, directora de Mecanismo de Género. Tenemos como objetivo general articular y armonizar acciones con la política sectorial de salud, incorporando la perspectiva de género, a fin de garantizar los derechos de las mujeres y evitar las diferencias entre hombres y mujeres, sean causas de desigualdad, exclusión o discriminación. ¿Qué objetivos específicos nos proponemos? Eliminar obstáculos y crear condiciones para una vida sin violencia y la plena vivencia de los derechos a una salud integral de las mujeres. Articular a través de las mesas de trabajo, la asesoría interinstitucional, el desarrollo normativo, realizar diagnósticos institucionales y capacitar a los servidores públicos. Fortalecer las instancias de género de las instituciones de Estado. ¿Qué tenemos como antecedentes? La Constitución Nacional de 1992 explicita que el artículo 68 establece que la salud es un derecho fundamental de las personas y que el Estado debe promoverla, protegerla y en interés de la comunidad. Igualmente, en el artículo 67 menciona que se promoverá un sistema nacional de salud que ejecute acciones sanitarias integradas con políticas que posibiliten la concertación, la coordinación y la complementación de programas y recursos del sector público y privado. Asimismo, en el artículo 70 se establece que los programas de bienestar social sean implementados mediante estrategias basadas en la educación sanitaria y en la participación comunitaria. Igualmente se cuenta con la ley 1032 aprobada en el año 1996 que crea el Sistema Nacional de Salud, donde en su artículo 2 menciona el objetivo de la misma, que es la de distribuir de manera equitativa y justa los recursos nacionales en el sector salud. A través del mismo se establecen conexiones intersectoriales e intraconcertadas e incorpora a todas las instituciones que fueron creadas con la finalidad específica de participar en las actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud y la prevención de las enfermedades de los individuos y las comunidades dentro del territorio nacional. Igualmente, contamos con un antecedente muy importante que marca un hito, que es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing 1995, denominada La Mujer y la Salud. Allí menciona que la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible de su salud física y mental. El disfrute de ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y para su capacidad de participar en todas las esferas de la vida pública y privada. Avancemos. Otro punto tenemos como antecedente, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, cuya sigla en inglés es la CEDAW, que está ratificada por ley nacional número 1215 en el año 1986, donde menciona en su artículo 12
que los Estados parte eliminarán la discriminación contra la mujer en lo que respecta a su acceso a los servicios de atención médica durante todo su ciclo vital, en particular en relación con la planificación de la familia, el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, a fin de promover, proteger y respetar el bienestar de la mujer y asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente, menciona que la mujer tiene derecho a disfrutar del más alto nivel posible en su salud física y mental. El disfrute de ese derecho es esencial para su vida y su bienestar y para su capacidad de participar en todas las esferas de la vida pública y privada. La salud no es solo la ausencia de enfermedades o dolencias, sino un estado de pleno bienestar físico, mental y social. La salud de la mujer incluye su bienestar emocional, social y físico. Contribuyen a determinar su salud tanto como los factores biológicos como el contexto social, político, económico en que vive. Ahora bien, la mayoría de las mujeres no goza de salud ni de bienestar, y el principal obstáculo que impide a la mujer alcanzar el más alto nivel posible de salud es la desigualdad existente entre la mujer y el hombre, y entre mujeres en diferentes regiones geográficas, clases sociales y grupos indígenas y étnicos. En foros nacionales e internacionales, las mujeres han hecho hincapié en que la igualdad, incluida las obligaciones familiares compartidas. Eso menciona la Convención CEDAW. Igualmente se cuenta que en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el Objetivo 3, que habla sobre salud y bienestar, sostiene que es fundamental garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Se han obtenido grandes progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y la reducción de algunas de las causas de muerte más comunes relacionadas como el aumento del acceso al agua limpia y el saneamiento, la reducción de la malaria, la tuberculosis, la poliomielitis y la propagación del VIH-Sida. Sin embargo, se necesitan muchas iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de enfermedades y hacer frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud. En ese sentido, una de las metas primordial sigue siendo la tasa de mortalidad materna, que en esta Agenda 2030 se propone a menos del 70 por cada 100 nacidos vivos. Otra meta clave que se propone es garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas sociales. Igualmente, contamos con el Cuarto Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y en su eje de derechos, en el punto 3.3 que habla sobre autonomía física, se aborda el área de la salud integral cuya meta es lograr un estado integral de la salud de las mujeres. ¿Cuáles son nuestras principales líneas de acción? Que las mujeres conozcan sus derechos desde el abordaje de una salud integral. Las políticas, los planes, programas, normas y proyectos de las instituciones públicas que estén diseñadas desde un enfoque de salud integral de las mujeres, garantizando sus derechos. Una atención integral y especializada a mujeres en situación de violencia en todas sus formas y la trata de personas. Promover el desarrollo integral de la salud de hombres y mujeres en su ciclo de vida. Articular esfuerzos para crear y mejorar los servicios de salud de las niñas, adolescentes y mujeres, específicamente en las zonas rurales. Articulación interinstitucional para la reducción de la mortalidad materna y neonatal. Disminuir la maternidad infantil
y de adolescentes y sus efectos. En ese sentido, quiero mencionar, en todas estas líneas de acción propuestas, quiero mencionar que existen deudas y obstáculos que persisten. Por ejemplo, la falta de abordaje integral de la salud de las mujeres desde una perspectiva de derechos humanos. Limitado servicio de salud a mujeres en situación de violencia en todas sus formas y la trata de personas, como la ausencia de servicios especializados a personas agresoras. Los estereotipos y mandatos culturales sobre la sexualidad femenina y masculina refuerzan las prácticas que dificultan el logro de una salud integral. Existe limitado acceso de las niñas, adolescentes y mujeres a los servicios de salud, especialmente en las zonas rurales. Igualmente, la naturalización de la maternidad infantil y adolescente y sus efectos y la permisividad del abuso sexual. La mortalidad materna es uno de los problemas más serios del Paraguay y representa la expresión más clara de la deuda pendiente con la mujer paraguaya, porque ella debe gozar plenamente del derecho a una atención prenatal y postnatal consagrada en el artículo 24 de Declaración de los Derechos del Niño y que está ratificada por nuestro país. En los últimos años se experimentó una disminución de las muertes maternas, pero las cifras siguen siendo elevadas. Un hecho que se debe considerar al trabajar con esta información es el importante subregistros de las defunciones maternas. Muchas de las muertes son atribuibles a abortos, hemorragias, sepsis, toxemia, propias del embarazo, parto o puerperio, y todas ellas son altamente prevenibles. El aborto representa una de las primeras causas de muerte. Sin embargo, está encubierta por su registro, omisión o su vinculación con otras causas derivadas por las hemorragias de orden obstétrico. Seguidamente, quiero mostrarles estos materiales que son emblemáticos, que se ha trabajado en colaboración con el Ministerio de la Mujer, con una asistencia técnica continua y permanente, como es el Plan Nacional de Prevención y Atención a la Violencia y el Manual de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género en el Sistema de Salud. El lanzamiento de estas herramientas como propuesta integral del Estado, sobre todo en el sistema de salud, ante la situación por la que atraviesan numerosas personas, especialmente niñas, niños y adolescentes y mujeres como víctimas o sobrevivientes de la violencia doméstica, intrafamiliar y basada en género. Las normativas están escritas en estos manuales. El trabajo articulado es clave para lograr que existan resultados favorables en este sector. 1 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica o sexual. No hay ninguna excusa para que un hombre genere violencia sobre una mujer. La cicatriz que deja la violencia basada en género es sumamente importante y se constituye en algo que compete a la salud pública, así como un problema socioeconómico. Recientemente también fue lanzada la Guía del Buen Trato a las Personas Mayores. El Ministerio de la Mujer ha participado como institución colaboradora en la construcción de la Política Nacional Integral para Personas Mayores del Paraguay, el cual responde a una de las principales preocupaciones del gobierno nacional, que consiste en promover sus derechos de modo integral y otorgar posibilidades y oportunidades a las personas de este grupo etario. El organismo encargado de velar por el cumplimiento de este compromiso es el Instituto de Bienestar Social, a través de la Dirección de Adultos Mayores, cuyo principal propósito es garantizar el trato humanizado
a los destinatarios de sus atenciones y servicios en el marco del derecho y la salud con equidad, partiendo de la base de la universalidad, integralidad, equidad y participación equitativa. Agradezco la atención de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Sean todos bienvenidas y bienvenidos en este espacio virtual de capacitación. Estaremos abordando la unidad 3, el módulo 2, denominada Transversalización de las Políticas Públicas de Género en el Sistema Educativo Nacional. Soy la licenciada Nancy Aquino, directora de Mecanismos de Género del Ministerio de la Mujer. ¿Qué entendemos por transversalización? Transversalización es un enfoque estratégico que busca incorporar la perspectiva de género en todas las etapas del diseño de una planificación, en la implementación, en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y proyectos y acciones de cualquier ámbito, social, político, económico o cultural. ¿Qué objetivo general necesitamos mirar en el sistema educativo nacional? Es definir un espacio de articulación, coordinación y de asesoramiento para la incorporación de la perspectiva de género en el sistema educativo nacional en todas las instancias, niveles y modalidades educativas. Nuestros objetivos específicos son garantizar que las niñas y las mujeres adquieran una educación con equidad e igualdad, construir estrategias metodológicas que faciliten el diseño de programas educativos de carácter coeducativos y construir a la consolidación de nuevas relaciones entre los géneros, hombre-mujer, basados en igualdad de derechos. Aquí me quiero detener brevemente y referirme al término coeducativo. Se refiere a un proceso educativo que busca la igualdad de oportunidades y la eliminación de la discriminación por género, orientación sexual o expresiones de género. Seguimos. ¿Cuáles son nuestros antecedentes? Nuestros antecedentes principales son la Constitución Nacional de 1992. En su capítulo 3 nos explica y nos habla, nos exhorta acerca de la igualdad en sus artículos 46, 47 y 48. En el artículo 46 hablamos que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos, no se admiten discriminaciones, el Estado removerá los obstáculos que impidiesen y los factores que la mantengan o propicien. En el artículo 47 se menciona que el Estado garantizará que todos los habitantes de la República la igualdad para el acceso a la justicia cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen, la igualdad ante las leyes, la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, la igualdad de oportunidades para la participación en los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales, de la naturaleza y de la cultura. Y en el artículo 48 se refiere a que el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí quiero dar, antes de proseguir con nuestros antecedentes, quiero hablar cómo es nuestra vida cotidiana, cómo afecta nuestra vida el haber nacido mujeres. ¿Tenemos las mismas posibilidades que los hombres?
La escuela reproduce desigualdad entre niñas, niños, hombres, mujeres. ¿Por qué el analfabetismo es mayor en las mujeres? Estas son algunas de las preguntas desde las cuales reflexionar cuando nos planteamos revisar la educación que recibimos en la sociedad. La educación que recibimos es una educación sexista, discriminatoria que se ejerce en las personas en razón de su sexo. La identidad masculina y femenina y los roles que ejercen hombres y mujeres en nuestra sociedad es producto de esa educación diferenciada. Se aprende a ser niño o niña, hombre o mujer en un largo proceso que se inicia en la familia y que continúa en todas las demás instituciones. Seguimos con nuestros antecedentes. Igualmente contamos con la Ley de Educación General de Educación y en su artículo cuarto expresa que el Estado tendrá la responsabilidad de asegurar a toda la población del país el acceso a la educación y crear las condiciones de una real igualdad de oportunidades. Asimismo, en su capítulo 2, que habla de conceptos, fines y principios, la educación se ajustará básicamente a los siguientes principios: la efectiva igualdad entre los sexos y el rechazo de todo tipo de discriminación. Otro punto como antecedente muy importante es la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que habla La Mujer, Acción para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz, celebrada en Beijing en 1995. Y en este punto habla que la mujer, que deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en torno a los sexos. Se aprueba la plataforma de acción identificándose esferas concretas de especial preocupación en dos ámbitos: la educación y la capacitación de la mujer. Asegurar la igualdad de acceso a la educación, eliminar el analfabetismo entre las mujeres, aumentar el acceso de las mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente. Establecer sistema de educación y capacitación no discriminatoria, asignar recursos suficientes para las reformas de la educación y vigilar las aplicaciones de esas reformas. Promover la educación y capacitación permanente de niñas y mujeres. Igualmente, como antecedente muy importante, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, cuya sigla en inglés es CEDAW, ratificada por Ley Nacional número 1215 en el año 1986. Y menciona que todos los estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer a fin de asegurar la igualdad de derechos en la esfera de la educación y en particular para asegurar en las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido, menciona igualmente que los estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurar la igualdad de derechos con el hombre, en la esfera de la educación en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Igualmente menciona las mismas condiciones de orientación en materias de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios de obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas. Esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, en la educación general, técnica profesional y técnica superior, así como todos los tipos de capacitación profesional. Igualmente menciona el acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, al personal docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad. La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza mediante el estímulo de la educación mixta y
y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo, y en particular mediante la modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible toda diferencia de conocimiento que exista entre hombres y mujeres. La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellos jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente. Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física. Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. Igualmente menciona en su artículo 11, los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, a fin de asegurar a la mujer en condiciones de igualdad con los hombres los mismos derechos, en particular el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano, el derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección de empleo, el derecho a elegir libremente la profesión y el empleo, el derecho al ascenso y a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico. Igualmente contamos con una hoja de ruta en la Agenda 2030 denominada los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pregona concretamente la problemática de una educación de calidad, con el objetivo de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades durante toda la vida. Contamos con un cuarto Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, aprobado por decreto 936 en el año 2018, y también menciona en los ejes de derecho, en el punto 3.3, la autonomía física, que aborda la educación para la igualdad, cuya meta es trabajar la concreción y la transversalización de programas y planes dentro del Estado con una perspectiva de género, destinadas a alcanzar la equidad de género como condición ineludible para la promoción de la justicia, la integralidad, el ejercicio educativo, el desarrollo económico y la profundización de la democracia en nuestro país. Cumplir estos propósitos requiere de intervención directa y permanente de profesionales técnicos que coadyuven simultáneamente desde diferentes ámbitos para visibilizar las situaciones de discriminación y promover la construcción de acciones de igualdad. ¿Cuáles son nuestras principales líneas de acción de intervención? La sensibilización a las autoridades y a la opinión pública acerca del cambio cultural y sus efectos sobre el desarrollo humano y cultural, priorizando políticas de equidad de género en la educación. En ese sentido, también la Constitución Nacional de 1992 se logra una constitución democrática con artículos expresos sobre la igualdad de mujeres y hombres, un nuevo Código Civil, la incorporación del componente de género en el Plan Nacional del Desarrollo y el hito culminante, la creación de una institución rectora de género con rango ministerial como es el Ministerio de la Mujer. En ese sentido, desde sus comienzos, el Ministerio de la Mujer ha establecido objetivos claros como ente coordinador de género dentro del ámbito de la educación, trabajando en consonancia con los procesos de la reforma educativa, fundamentalmente en forma sectorial con el Ministerio de Educación y Ciencia.
sin olvidar su compromiso de transversalidad en todas las políticas públicas sectoriales del país. La siguiente línea de acción es la fomentar iniciativas y apoyar políticas y proyectos dirigidos a asegurar el acceso y permanencia en la educación de mujeres y hombres en igualdad de oportunidades. Fortalecer las alianzas estratégicas con otros organismos e instancias comprometidas en la promoción de la perspectiva de género en la educación, tales como la creación y afianzamiento de la red de género al interior del Ministerio de Educación y Ciencia, con la participación de representantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. La siguiente línea de acción también es la de estudios e investigaciones, es decir, conocer las principales brechas de género que afectan la permanencia de niños y niñas adolescentes, hombres y mujeres en el sistema educativo. Promover el desarrollo de la autonomía y protagonismo de las niñas y adolescentes en el sistema educativo nacional. Reforma curricular, incorporando la perspectiva de género como componente transversal. Se entiende por currículum el conjunto de los objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada uno de los niveles, etapas, ciclos, grados y modalidades del sistema educativo nacional que regulan la práctica docente. Desde el mismo se transmite conocimientos a los estudiantes. De ahí la importancia de la revisión y ajuste curricular permanente desde la perspectiva de género. La propuesta es apoyar elementos conceptuales y metodológicos como base fundamental para poder transmitir nuevos valores tendientes a crear una nueva cultura basada en la equidad entre los géneros. ¿Qué sabemos, qué entendemos por currículum oculto? Es el conjunto de valores y pautas que, sin ser explícito, contribuye a reforzar un mensaje estereotipado y discriminador. Algunos teóricos lo definen como pedagogía invisible. No figura explícitamente en la propuesta pedagógica, sin embargo, los docentes mediatizan. Ejemplo, los niños y niñas aprenden cuáles comportamientos son aceptados y valorados por sus padres antes de saber qué es hombre o qué es mujer. El currículum omitido es el conjunto de problemáticas fundamentales de la sociedad contemporánea, que directa o indirectamente está excluido de la cultura escolar, dominante como sexualidad, violencia intrafamiliar, incesto, anorexia, adicciones, etc. La siguiente línea de capacitación muy importante es la capacitación y actualización docente con perspectiva de género. Aunque se establezcan directrices basadas en la equidad de género, se incorpore el género como componente transversal, se desarrollen programas o se modifiquen los contenidos de los programas de estudio de los textos y de los materiales educativos, ninguna iniciativa tendrá éxito si los docentes no están convencidos de la igualdad real entre hombres y mujeres y asuman el compromiso de iniciar un proceso profundo de revisión de los contenidos formales y ocultos que refuerzan el sexismo y las relaciones de dominio, subordinación entre hombres y mujeres. Es de fundamental importancia que las y los docentes revisen su práctica pedagógica y profesional, superando las posibles discriminaciones de género que transmiten a sus alumnas y alumnos. Los docentes deben ser agentes de transformación social y contribuyen a construir sociedades más igualitarias. En referencia a la revisión de textos y materiales educativos, los textos y materiales educativos utilizados en el sistema educativo son parte de las herramientas a través de los cuales transmitimos contenidos y mensajes al alumnado en la sala de clase. Los materiales deben ser de un tipo de la realidad social.
formas organizativas, modos de vida desde los cuales se internalizan las representaciones sociales. Modificaciones, aún con los años, se han incorporado modificaciones en los textos escolares. Es importante resaltar que todavía deben ser cambiados, tales como la inequidad en la aparición de figuras masculinas y femeninas en roles tradicionales. El lenguaje utilizado en la mayoría es sexista aún. Muchas gracias por la atención.